Yo escribí ese cuento, estaba pensando cuando venía acá, me parece que yo debo haber tenido 44 para entonces. Sé que estaba como saliendo de una importante crisis post 40, una de las muchas que me ha tocado transitar en la vida. Y sé que es eso porque había tenido como un tiempo sin escribir, además de un año así pesado, el año inmediatamente anterior a ese cuento, y fui a donde era por una parte de esa casa, estaba construida una habitación, un baño, un espacio mucho más pequeño, era nuestra casa de fin de semana. Mi marido se fue, un viaje afuera tenía que hacer, y yo me fui ahí. No teníamos en esa época ni luz eléctrica, ni todavía ahí como el agua del pozo, y me quedé ahí un poco como encerradita conmigo, y escribí ese cuento, escribí el borrador, después lo publiqué. El origen fue, yo había ido a ver a esta amiga porque íbamos a ir al cine, y me dice, o sea, es que estaba viendo que después yo lo busqué y vi también, lo busqué ella estaba viendo en la televisión un documental sobre, no sé, sobre prostitución o sobre situaciones que tuvieran que ver con eso. Lo cierto es que una mujer contaba, una prostituta contaba que un hombre le pagaba para verla comer. No eran relatos de personas que contaban acerca del deseo de otros. Y eso, bueno, la escritura siempre me aparece como, digamos, lo que la desata, digamos, de lo mucho que uno ve todo el tiempo. Siempre para mí es algo, que por supuesto es distinto para cada quien, algo levemente corrido de lo esperable, digamos, de lo habitual, algo levemente perturbador, no tampoco tan perturbador, sino un poquito como incómodo. En mi caso no tan perturbador. Hay gente que escribe sobre zonas de alta perturbación, pero algo que desencaja un poco con lo esperable y que me provoca como un deseo de comprender por qué eso o algo, ¿no? Desata un imaginario ahí. Es decir, que lo que se corre de la norma, podríamos decir, algo que traumatiza. En lo normal, digamos, claro. Como algo que no, claro. Eso es inspirador. En mi caso sí, en mi caso, porque no, eso, claro, hay muchos modos de escribir. Yo siempre sentí que escribía para comprender, como un camino de conocimiento de algo de lo humano que no comprendía, que me perturbaba un poco, me incomodaba un poco, me queda dando vueltas. ¿Se podría decir un tratamiento de eso que no se entiende? Digamos, sí. Un tratamiento de un vacío, de eso que está corrido. Sí. Es decir, sí. Quizás sigue sin comprenderse, pero como tratamiento de escritura. Sí. Es curioso porque lo que generalmente echa a andar el imaginario, lo que más genuinamente echa a andar el imaginario tiene que ver con eso, pero a la vez, casi siempre escribiendo descubro que eso, o algo de eso, a veces no es el asunto directo, es más sesgado, de pronto tiene algo que ver con algo mío que voy encontrando cuando escribo, digamos, que voy descubriendo de mí misma, ¿no? Y otras veces no lo descubro. Yo bueno, he hecho análisis así, bastante, ahora también estoy, pero a veces me ha pasado que descubro en el análisis cosas que mis personajes descubrieron mucho antes, porque yo no lo relacionaba conmigo. Sí, una cosa, por eso lo tengo así muy, bueno, como que la escritura, por un lado, eso, ¿no? Como que
que escribiendo he aprendido cosas diría que los personajes le enseñan a uno cosas. Incluso usted nos decía que releyendo en el mail que nos Sí, mandaba, y sí. releyendo su obra para acercarnos a algo, Sí. se encontraba con que casi Sí, todos los personajes sí, llenan- eso por ejemplo yo no lo había visto en todo movimiento, sí, digamos muchas cosas, la cuestión de las mujeres, muchas cosas que aparecen ahí, pero de pronto quise ver cuál podía tener que ver con algo para llenar ese vacío existencial o como se llame, no sé. Y bueno, claramente el de las gordas, pero después los empecé a ver y digo, es como que todos llenan con algo, bueno, como llena uno con, qué sé yo, con la escritura y con otras cosas, porque la escritura también es como un modo de... Bueno, de abordar o de bordear. Sí, y de, ¿cómo diría? El modo en que yo la vivo, que es como, bueno, es una pasión, pero es un vicio también, es una, no sé, es algo que me repara cuando no estoy bien, es algo que me alegra si sucede, no sucede todo el tiempo, cuando aparece siempre es del orden de la satisfacción, aunque sea sobre cosas oscuras, dolorosas, o que sea, siempre produce esa satisfacción de ir pudiendo con eso, ¿no? Que no sé, con eso que aparece... ahora, por ejemplo, yo no escribo siempre, ni tan seguido, quizá porque mi vinculación con la escritura es muy como... articula con algo muy interno, intenso y no sé, subjetivo, inconsciente, no sé cómo se llamará, pero digamos es algo que aparece frente al... es algo de la afuera que toca algo de adentro y aparece. Hay otras personas que escriben de otro modo, más racionalmente, llamémosle, ¿no? Entonces yo, todo eso de la racionalidad que yo reviso mucho, trabajo mucho, corrijo mucho, pero es posterior a eso, a esa otra cosa, o trabajando eso va apareciendo esto otro más, que yo no sé, es algo que yo no sé que está hasta que no va apareciendo. En ese sentido es como muy analítico. O sea, empezó como algo, como esa idea, ¿no? A ver, bueno, qué loco esto que alguien pague no para tener sexo o no para mirar a alguien que se desnude, sino a alguien... Entonces me imaginé, porque era un relato, o sea, no era que se veían las imágenes, entonces me imaginé que una mujer estaba en un rincón comiendo y alguien miraba por la mirilla que ella comía, se me ocurrió. Bueno, después... empezaron a aparecer otras cosas. Bueno, yo el tema de la oralidad, de la voracidad alimentaria es algo que también me atañe, digamos. Entonces, sobre todo cuando he sido más joven, porque bueno, después la vejez trae todo, entre ellas que uno come menos y se siente mejor comiendo menos. Pero siempre he tenido mucha actividad y siempre he comido mucho. Y me encanta comer, me encanta compartir con otros, me gustan sabores. En esa época cocinaba también bastante, entonces, que eso también es algo que ahora hago menos. Y entonces el tema de los sí, de las hierbas, bueno, ese tipo de cosas. Por supuesto que después, como la maquinaria echa a andar, entonces ya me puse a ver cosas de comida, me puse a ver cuestiones del África y demás. Bueno, la comida y el sexo. También estoy contando que yo tenía 44 años, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también con una sexualidad más poderosa que la de hoy. Entonces, como esas dos cosas, y creo que se cruzó todo esto, porque yo estoy hablando de qué año, estoy hablando en algún momento... Yo soy de 54, en algún momento de los 90, pero algo que muy fuerte de las particularidades
sexuales, bueno, que muy en vigencia en ese momento. Hoy estamos más acostumbrados, pero en ese momento más, todavía menos... sí, o menos, como diría, aceptado socialmente, ¿no? Entonces, bueno, algo, no sé, el cuento fue avanzando por los gustos de cosas para comer y por bueno, el tema siempre ha sido, digamos, recuerdo esas épocas, sobre todo con las amigas, bueno, estoy más gorda, estoy menos gorda, y no sé qué, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, a ver, dejémonos de joder y engordemos hasta las gordas los personajes, ¿no? Entonces, el personaje soltándose de todo, ¿no? Y comiendo, digamos, si no puedo enganchar por flaca, entonces que enganche por gorda. Por supuesto que todo se filtra, porque en algún momento recuerdo que cuando estaba escribiendo el cuento, o no sé, andaba con el cuento en la cabeza, alguien me dijo de la mujer de una profe me dijo que la mujer de un profe de una escuela donde ella trabajaba la habían internado porque, no sé, no paraba de hacer gimnasia, bicicleta fija, y no sé qué, una frase que está casi textual en el cuento. Entonces, digamos, recordé una compañera de trabajo que había tenido, en una época había trabajado en PAMI, hacía ya muchos años, una compañera que comía nomás queso senda y pomelo. Entonces, bueno, o sea, cuando uno escribe, pasa eso, como una especie de asociación, digamos, fecunda. Digamos, basta que uno se ponga a escribir sobre algo y aparezcan los recuerdos que uno tiene en relación a eso, o que se vuelva muy... con una tensión así, como diría, imprevisible, a cosas, como un imán que atrae cosas que tienen que ver con eso que uno está haciendo, ¿no? Entonces, yo siempre lo he comparado con, qué sé yo, cuando una mujer está embarazada, empieza a ver embarazadas por todos lados, cuando se quiebra un brazo, empieza a ver un montón de gente quebra, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, uno escribe sobre gordas y empiezan a aparecer recuerdos y cosas, y ve gordas por la calle, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo fue alimentando ahí. Después también está la literatura, como la misma literatura que alimenta las lecturas, que alimentan lo que uno está haciendo, porque hay un cuento, por eso... digamos, hay también algunos elementos en clave dentro del cuento, porque hay un momento que hablan de la especialidad de la casa, ellas deciden hacer este restaurante y hablan de la especialidad de la casa. Tener un pequeño restaurante es algo que me hubiera gustado también en algún momento de la vida, pero bueno, todo ese tipo de cosas que entran ahí, ¿no? Hay un cuento que se llama El Cordero de Abisinia. Lo escribe un periodista, ahora no voy a decir, no voy a recordar el nombre, porque es un periodista que escribe creo que ese solo cuento, y el resto es un norteamericano, y es un cuento, lo que pasa es que son varones, los invitados de un restaurante donde alguna vez cocinan un cordero de Abisinia y nunca se puede entrar a la cocina y qué sé yo, y un día invitan a alguien que es un cliente muy especial, lo invitan a pasar, bueno, el cordero no se dice en el cuento, pero el cordero de Abisinia es el cliente, digamos, ¿no? Entonces se cruzó ese cuento de la antropofagia en una clave femenina, llamémosle, ¿no? Entonces, bueno, después ya se me ocurrió que si una enganchaba tipos se llamaría Diana porque era cazadora, y la otra empecé a buscar nombres raros, y bueno, en ese regodeo que produce la escritura, que uno dice, bueno, a ver, ¿por qué lugares del África podrían, o sea, de la África o del Amazonas, digamos, yendo a lo subliminal de que lugares donde se come gente y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, así fue andando el cuento. Primero fue un borrador rápido, cosa que no siempre pasa, también a veces la escritura es más lenta, y después hice ya un trabajo muy más artesanal, digamos, donde porque un cuento para que funcione bien tiene que tener como
tiene que tener espesor, digamos, es una de las cosas de la escritura que más... Espesor sería como otras cosas abajo que emergen un poquito. Entonces, bueno, lo que les pudo haber pasado a estas mujeres para que armen eso, digamos, esto, la relación con los hombres o no, la eso falta no siempre de... se escribe. No, claro. Se deja... Claro, esa teoría, bueno, de Hemingway, pero se ha dicho de muchas maneras, del iceberg, que cuando uno lee una parte y hay otra parte que está sumergida. Bueno, Piglia habla de la doble historia, como que hay una historia que se lee en superficie. Eso también me parece que se parece al análisis, ¿no? Estoy viendo que todo se parece al análisis. Una historia, digamos, que uno puede mirar así como rasante y lo que va debajo que aparece como en parte. O sea, hay que construir en la escritura, hay que construir ese debajo para que no sea evidente y para que aparezca solo en parte, porque bueno, con eso es con lo que trabaja el lector, porque la gracia está en que si en realidad la escritura es un llamado a la cooperación del otro. He tenido modos de lectura. Sobre todo la lectura ha sido más voraz para mí. O sea, el leer, sobre todo también cuando he sido más joven, digamos, el leer es incansable, una cierta voracidad por leer distintos géneros, eso sí. En la escritura me parece que no, porque hay muchos modos de escribir, pero mi modo no es compulsivo. Yo conozco, tengo amigos también que, bueno, así, que escriben todo el tiempo, no, y que si no escriben no pueden estar, yo puedo estar meses sin escribir, y he estado, y y lo que escribo, lo reviso mucho, nunca tengo esa cosa compulsiva de hacer y mostrar, hacer y ofrecer, no, todo lo dejo reposar mucho, o sea, tengo una cosa... La paciencia que no siempre tengo en otros aspectos, en la escritura está mucho ahí, porque tengo una parte hay una parte como muy interna de la escritura, pero también tengo mucho amor por el oficio, digamos, por la materialidad de la escritura, o sea, por el revisar, imprimir, volver, quitar, si saco esta palabra, si pongo otra, así una cosa muy de como de escofina, de cosas así como de de artesano. La narrativa tiene mucho de eso para mí, y me parece que ahí, incluso diría que es la parte que más me gusta de la escritura a mí. Cuando ya sé que tengo eso otro que más me cuesta, sacar eso que es más interno y más perturbador y más incómodo. Una vez que eso ha salido de algún modo, ahí después ese trabajo lento que puede durar meses o no, qué sé yo, bueno, una novela 4 años, cosas así, ¿no? Pero para mí es más bien gozoso el proceso de escritura. Es un modo de estar muy conmigo, con ese mundo. Por ejemplo, ahora que yo he estado viajando mucho, ahora que tengo este tiempo en casa, y entonces, bueno, me levanto a la mañana, hago algo, desayunamos con mi marido, él se va, y yo me voy a la computadora y me quedo hasta la tarde, y es como muy placentero. Sí, muy como reparador, muy sereno, digamos. No una cosa exultante, sino esa cosa muy... me descansa mucho eso. A veces hay esa cosa como un poco de ese contacto con lo interno que es más súbito y
y bueno, a veces es un poco, sí, un poquito como, yo creo que es un poco la angustia de lo que uno no sabe que si va a salir, digamos, ¿no? Es algo, sí, algo de eso. Cuando eso, yo generalmente, bueno, yo también he tomado algunas, ¿cómo diría? Algunas precauciones para conmigo. Yo tengo muchos años de revisión de escritura de otros. Bueno, todo lo que uno tiene como cualidad o como ventaja, qué sé yo, es también una desventaja, ¿no? Como todas las cosas, ¿no? Y entonces, si uno tiene mucho oficio en revisar la escritura de otro, puede suceder que haga un ejercicio de hipercorrección que aborte la salida de algo más interno. Eso puede enfriar mucho la escritura. Entonces, esa cosa más así interna, yo generalmente trato de ni mirar a la pantalla, o sea, una cosa así muy burda hago, y después ya, sí, lo miro a los ojos y trabajo y reviso, y entonces por eso viene esa parte más descansada, más que uno dice, bueno, lo tengo y es cuestión de tiempo, trabajo. Ella dice, la escritura es un lento camino hacia la propia cosa, que es maravilloso, porque además, ¿cuál es la propia cosa? Uno no sabe cuál es la propia cosa de uno hasta que uno no va yendo hacia allí, y bueno, son como en todo caso relámpagos, ¿no? Entonces, escribir sería, en ese sentido yo digo para comprender, escribir sería eso, ese camino hacia un lugar de uno mismo. O sea, yo lo veo como, en la narrativa, por ejemplo, el afuera golpea sobre uno, digamos, o llama a uno, y algo de uno despierta en la relación con ese, o se inquieta en la relación con eso, con ese indicio del afuera, o ese... Entonces, bueno, uno escribe mirando el mundo, lo de otros, escenas que uno ve, y mirando a los otros dice de uno o descubre de uno cosas, bueno, no sé, algo del ser, ¿no? Del orden del ser, ¿no? Entonces está el desvío al inicio, ese desvío provocador, inspirador, y la escritura como desvío también. Sí, porque en realidad yo hay dos frases que yo, de las muchas frases, bueno, de todo el tema de las frases es cómo uno se apropia de eso y cómo las hace propia. Esa del espectro que a mí me parece maravillosa, con otra de Perlonger. Bueno, Perlonger, no sé si ustedes un poeta argentino que era homosexual, y entonces el tema del desvío sexual en ese caso atraviesa toda su escritura. Entonces hay un momento en que alguien le hace una entrevista y él dice, la escritura es desvío. Creo que lo está pensando probablemente también en el sentido de la sexualidad, pero yo tomo eso porque a mí me parece que siempre es así, más allá de la temática, ¿no? Desvío, ¿en qué sentido? Desvío de lo previsible, de lo esperable, del deber ser, ¿no? Un desvío que la misma, por un lado ese, lo estoy pensando ahora con respecto a esto que vos decías, desvío al comenzar, con que en realidad eso que yo decía, algo levemente perturbador, es un desvío que aparece, en este momento lo estoy pensando, que aparece ese cierto desvío de la norma que hace que produzca interés, porque claro, o sea, cuando los carriles son los esperables, eso no provoca literatura, no. Porque, digamos, no hace falta escribir, ¿no es cierto?, sobre eso. Es como uno empieza a ver una película, y bueno, llega el marido a la casa, le saluda a la mujer, está bien, están los chicos, todo divino. Uno dice, bueno, acá va a empezar a pasar algo, porque si no, no hay película, ¿no es cierto? Bueno, si no, tampoco hay cuentos, si no, tampoco hay novelas. Entonces hay un desvío que se propone, pero después en la misma escritura, mientras uno escribe, hay sucesivos desvíos que aparecen provocados por el mismo camino de escritura, y está en uno tomarlos o seguir con el objetivo, yo quiero contar esto, o dejarse llevar por esos desvíos
Y entonces ahí es cuando aparece ese mundo interno, a mí me parece, puesto a funcionar mirando a los otros, ¿no? Porque también ligándolo con eso de que el camino hacia la propia cosa, la escritura es la literatura, digamos, la experiencia que nos ofrece la literatura, sí, en el supuesto caso de lo que uno escribe es literatura, pero quiero decir, uno lee un cuento, y es siempre una de las cosas centrales que uno ve cuando lee, y que uno tiene que tener en cuenta cuando escribe, es que en la escritura lo general no sirve, o sea, ni juzgar, ni explicar, ni generalizar funcionan en el proceso de escritura, es lo particular. Claro, porque ese cuento entra como en un género que uno le podría llamar del grotesco, que es, el grotesco en la literatura dicen los teóricos, que es lo que va, o sea, los cuentos que se construyen de la cintura para abajo, digamos, con las bajas pasiones, ¿no? La muerte aparece mucho en varios libros míos, y es un tema que siempre siempre me inquieta, pero aparece desde lugares, no había aparecido desde un lugar así grotesco, digamos, exacto, ¿no? Sí. Y como desde el disfrute de matar, digamos, ¿no? De comerse al otro. También ahí entró mucho en lo de las gordas una cantidad de cosas, bueno, que fueron apareciendo, una cantidad de metáforas del habla cotidiana que tienen que ver con el comer, ¿no? Porque uno dice, me la como, me lo como, qué sé yo, digamos también en el sentido sexual, y después, por ejemplo, me mató, qué sé yo, me mata, o no sé qué, o va a la pesca, o va de pesca, digamos, hay muchas cosas que tienen que ver son esas metaforizaciones, o todos los piropos que tienen que ver con las comidas, el budín, bombón, o no sé qué, ahora veía todo lo que pasa con la Bessie, claro, y es toda esa cosa que me hizo pensar también en las gordas, porque, digamos, en el momento en que yo lo escribí, las mujeres públicamente no se decían cosas que hoy sí se dicen, cosas que los hombres habitualmente decían con respecto a la mujer como un objeto. Y acá Las Gordas es un cuento, digamos, invirtiendo los términos de lo machista con respecto a lo feminista en ese momento, en los 90, yo un poco disfrutaba de eso yo en el proceso de escritura, ¿no? Me acuerdo de que con ese cuento, por ejemplo, me divertía también viendo lo que, bueno, qué se podía decir de los tipos, qué podía decir una mujer de los tipos, o qué, o si supieran, una cosa que me pareció también, si supieran los tipos los que las minas dicen o decimos en encuentros de minas sobre los tipos, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, una mezcla de todo eso. Y también una imagen así que se me digamos, las mujeres gordas, también son personajes muy atractivos en la literatura, son llamativos. Arte, ¿no? Sí, claro. Yo recuerdo hacía algunas películas, por ejemplo, recuerdo haber recordado mientras escribía el cuento una película preciosa que se llamó Bagdad Café, una gorda muy, muy bonita. Bueno, eso, ¿no? La sensualidad que sí, que produce una gorda, y el desenfado, digamos, como que ser un poco gorda es jodido, porque bueno, capaz que el otro no, pero ya si soy totalmente gorda ya no importa nada, digamos. También algo del exceso, eso, que en la literatura también es un tema, el exceso, es muy interesante, ¿no? Yo tengo en otros cuentos, por ejemplo el de Matar, el cuento del,
se llama La muerte y las aves. Bueno, una cosa es que uno mate un animal y otra cosa es que una gallina y otra cosa es que uno se convierta en el matador de gallinas de un gallinero en serie. Digamos, cuando la literatura a veces hace eso, la escritura, perdón, como que lleva algo al exceso. Se franquea claro, un límite y claro, parece que exacto. no... Y ahí en entonces, las gordas claro, también pasa claro, eso. exacto. No hay- Empiezan por comer más hasta que Y van a alguien engordar les una cantidad de propone, kilos. claro, y entonces tiene que ser más, y entonces es un trabajo engordar mucho, no es que es tan fácil, o sea, al revés de bajar, ¿no es cierto? O sea, lo que se podría decir para bajar, no es tan fácil bajar, mira, para bajar unos kilos. Bueno, engordar más allá de un cierto límite tampoco es tan fácil. Después, en ese momento yo no lo sabía, pero después con internet ya me he enterado de que hay, bueno, todos clubes de gente, de hombres que buscan imágenes de mujeres gordas, y bueno, hay de todo en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, eso, digamos, de algún modo estaba en el cuento. Bueno, hay tipos a los que les gusta acostarse con una gorda. Y entonces, esto, ¿no? También el desvío, la rareza, la excepción. Hay algo de la escritura que trabaja sobre la excepción y la regla, ¿no? En ese lugar donde algo se salió de la regla. Porque donde está... Bueno, primero uno se podría preguntar si existe en algún lugar la normalidad absoluta, que me imagino que no. Pero digamos, donde hubiera normalidad absoluta, cosa imposible, no habría necesidad de contar, ¿no? Entonces, contar sería contar sobre aquello, bueno, no es habitual, qué sé yo, sobre aquello que puede sorprender, por empezar que lo sorprende a uno para contar, y que se supone que podría sorprender al que lee o al que escucha. En un momento de mi vida, una vez, digo, pueden ser de distinto orden los desvíos, ¿no? El desvío para uno a la vez, porque para otros no lo sería. Hay una novela chiquita, mía, se llama Veladuras. ¿Cómo? Veladuras. Entonces es una voz en primera persona, una chica mestiza, hija de madre de origen gringo, blanco, y de un padre de la quebrada, indígena o descendiente de indígena. Bueno, la voz es la voz yo me proponía ahí, porque claro, llega un momento en que uno en la escritura se propone, ¿cómo diría?, jugar bajo ciertas reglas. O sea, yo elijo un narrador en primera persona que es testigo de un crimen, por decir cualquier cosa. Bueno, esa es una regla que yo ya no puedo modificar. Una vez a menos que vuelva atrás a foja cero. O sea, una vez que yo resuelvo eso, no puedo salirme de ahí para contar desde otro lado. ¿Cierto? Salvo que haga un capítulo con una voz, otro capítulo con otra. Quiero decir, esa coherencia interna. Digamos, no es de buen jugador cambiar las reglas, digamos, sería eso. Claro, pero no es porque uno sea bueno más, sino porque toda la gracia del leer se va, digamos, uno cuando ve un trabajo de alguien que está empezando, por decir, alguien está voy a poner un ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo que aparece bastante. Alguien está agonizando, está contando, qué sé yo, bueno, alguien que está contando en primera persona, de pronto alguien lo ataca o qué sé yo, y va agonizando. Y después el final, la muerte, está contada desde otro. No. O sea, termina, dejo un espacio en blanco y cuento. Eso es porque es evidente que es porque no se pudo resolver con la propia voz, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que o hay que resolverlo dentro de la propia voz o hay que elegir otro narrador porque ese narrador no es posible para eso que se quiere contar. Cualquiera de las dos opciones. No me acuerdo por qué fui a esto. Porque hablaba de veladura. Es una voz... Bueno, yo decido un par de cosas en algún momento del proceso de escritura, que es una voz en primera persona de esta chica que se llama Rosa Mamani, que es una chica
yo me propongo que ella cuente en primera persona, que le esté contando a alguien que yo la imagino en un lugar de la Quebrada, a donde ella se ha ido, como si fuera de Córdoba a la Quebrada, se ha refugiado en un lugar. Es una chica que tiene una perturbación mental, ha estado en una casa de descanso, dice ella. Entonces, tenía que ser un discurso en primera persona, tenía que ser un discurso que fuera hacia atrás, y tenía que ser un discurso que ella se lo contara a alguien. Yo imaginé una agente de salud que pasaría por ahí, ella le dice doctora, hay 3 veces aparece la palabra doctora, pero ahí se ve que ella le está contando a alguien, a una mujer, lo que le ha pasado, digamos. Y tenía que ser una voz perturbada de alguien que tenía su cabeza confundida, complicada. Y tenía que ser una voz norteña. Entonces, bueno, estoy diciendo que, bueno, ese desafío, digamos, contar en ese marco, era bastante complejo, porque era un poco como un eco del lenguaje del noroeste, como un eco del lenguaje de la locura, la confusión, digamos, como de una chica joven y demás. La historia aparece porque yo una vez, una persona tenía que hacer un trabajo para la facultad sobre otro libro mío, sobre Stefano, y entonces me preguntó si podía hacer algunas preguntas. Bueno, nos juntamos en un bar, me preguntó algunas cosas sobre Stefano, y después yo, una cosa que también me pasa, yo le pregunté a ella, que era una mujer de 40 y pico, estaba haciendo la carrera de letras, y entonces cómo era que se había puesto a estudiar letras. Entonces me contó que porque el padre le gustaba escribir canciones, su papá había muerto, y ella me cuenta como que el padre se había muerto y que ella tenía como una cosa de bronca con su madre porque no lo había comprendido al padre en un triángulo amoroso que había sucedido. Algo así. Ya no sé si exactamente eso, porque después uno también va alimentando eso, entonces bueno. Sé que yo llegué a mi casa y anoté, la mujer se llamaba Mercedes, la única vez que la vi en mi vida, y yo anoté un papelito diciendo, pensando en que a veces hago eso, anoto 2 cosas y después, bueno, la vida pasa y 20.000 cosas y pasaron años hasta que escribí ese libro, ¿no? Pero yo puse no olvidar la bronca con el padre, la bronca con la madre, porque no lo comprendía el padre, como una cosa adolescente. Yo puse eso, porque lo que me sorprendió de ella era que hablaba, bueno, como podría hablar una chica embolada con su mamá, idealizando al papá. Bueno, fui escribiendo, qué sé yo. Y en el camino, aunque parezca algo que cualquiera se hubiera dado cuenta, cuando lo fui escribiendo, que fue bastante después, apareció todo el tema de mis propias hijas con su papá. O sea, yo tengo 2 hijas de mi primer matrimonio, yo estaba separada para entonces, desde que ya eran chiquitas, de su papá, y había habido toda esa cosa de esa idealización, de ese embole de en algún momento, de por qué uno se separó o por qué lo dejó. Bueno, ese tipo de cosas así como comunes, digamos, en la adolescencia. Pero yo, recién escribiéndolo, y bastante avanzado en la escritura, me di cuenta de que de algún modo yo me había puesto como si fuera en una hija mía, en otro contexto, otra situación, otro padre, porque está el tema de la muerte del padre, el padre se suicida en la novela, todo desde la voz de la chica. Digamos, muy distinto, pero como si hubiera querido, de ahora lo digo, comprender lo que ella sentía, no la bronca de ella, o ese tipo de cosas. Ese es un ejemplo de distinta manera. Cosas así han ido apareciendo, a veces me doy cuenta en el momento de la escritura, a veces mucho después, a veces no sé qué significan. Por ejemplo, hay 2 novelas mías, La mujer en cuestión y Lengua Madre, que cuando yo terminé Lengua Madre, me di cuenta, para mí son novelas muy distintas, con recursos de escritura muy distintos, escritas en épocas distintas.
me di cuenta de que he repetido algo por una vía totalmente inesperada, digamos, el hecho de que mi generación esté dicha por el personaje de mi generación, la mujer de mi generación está dicha por otros. En un lugar está dicha por una comunidad y en la otra está dicha por madre e hija. Y pienso, por ejemplo, que eso debe querer decir algo que no sé, porque insistió en volver, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no?